todos, mi nombre es Angelo Farías y hoy les voy a exponer sobre la modulación y demodulación. Para poder entender sobre este tema, primeramente tenemos que saber qué es un modulador y un demodulador respectivamente. Por la parte del modulador, este es un dispositivo que convierte una señal de información analógica o digital en una señal portadora. Esta conversión se realiza a través de un proceso llamado modulación, el cual puede ser de distintos tipos, como puede ser la modulación de amplitud, que vendría siendo AM, modulación de frecuencia, la cual es FM, o de fase, que vendría siendo PM. Por otra parte, un demodulador es un dispositivo que realiza la operación contraria al modulador, es decir, este toma una señal modulada y extrae la información original de la señal portadora, en un proceso el cual se llama demodulación. Ahora seguimos con los tipos de modulación y demodulación. Empezamos con la AMDSB-FC, la cual se traduce a modulación de amplitud de doble banda lateral con portadora completa. Este es un método de transmisión en el cual la información se incorpora a la amplitud de una onda portadora, en la cual los moduladores y demoduladores son bastante cruciales, dependiendo de la potencia requerida, ya que se clasifican en baja, media y alta potencia. Por la parte de los de baja potencia, estos son diseñados para tener eficiencia tanto en costos como en simplicidad de diseño, lo cual, al contrario de los de media y alta potencia, ya que estos se utilizan en aplicaciones que requieren mayor alcance, como podrían ser las estaciones de radio comerciales, donde la capacidad de transmitir señales a largas distancias es muy fundamental. Seguimos con la modulación de SB-SC, la cual vendría siendo la de doble banda lateral con portadora suprimida, el cual es un proceso en donde, a diferencia del anterior, la señal portadora no se transmite completamente, lo que resulta en un espectro más eficiente. Esto supone que el ancho de banda requerido para transmitir la señal se reduce, lo que permite liberar recursos en el medio de transmisión. La principal ventaja de este es que presenta un mayor uso de la potencia transmitida, ya que presciende de la portadora, que consume una parte significativa de la energía total. Proseguimos con la modulación SSB-FC, la cual se traduce en modulación de banda lateral única con portadora completa, ya que solo se transmite en una de las bandas laterales, junto con la portadora. Este método presenta una gran mejora sobre la AM convencional en términos de eficiencia y uso de ancho de banda, ya que reduce en la mitad la cantidad de espectro utilizado en comparación con la modulación de doble banda lateral. Y para terminar con los tipos de modulación, vamos con el SSB-RC, la cual sería la modulación de banda lateral única con portadora reducida, la cual tiene un enfoque intermedio que introduce una portadora de menor amplitud que la portadora completa. Esto permite que el sistema conserve parte de la eficiencia de la modulación SSB, mientras que asegura que se mantenga cierta cantidad de la señal de referencia para facilitar la demodulación. La ventaja de esta técnica es que combina los beneficios de la reducción de ancho de banda con un cierto nivel de resiliencia a las interferencias, lo que puede ser ventajoso en entornos ruidosos. Proseguimos con las diferencias de la modulación de amplitud, de frecuencia y de fase, las cuales son AM, FM y PM respectivamente. Las diferencias de estas radican principalmente en cómo cada una interactúa con su señal portadora. En la AM, la amplitud de la portadora es variada en función de la señal del mensaje, lo que significa que los cambios en la señal son interpretados a través de la variación de la altura de la onda. Por otro lado, en la FM, esta es la frecuencia de la portadora la que se altera de acuerdo a la señal de audio o de datos que se está transmitiendo, lo que permite una mayor inmunidad al ruido y a la interferencia, pero con un requerimiento de ancho de banda mayor. Por último, la modulación de fase, por su parte, modifica la fase de la señal portadora. Aunque tiene cierta similitud con el FM en algunos aspectos, esta se centra en cambiar instantáneamente la fase de la onda, lo que puede ser crítico en algunas aplicaciones de datos, como puede ser la transmisión digital. Seguimos con los parámetros de modulación. Para empezar, hablaremos de la frecuencia y fase instantánea. Estos son conceptos críticos en la comprensión de la modulación. La frecuencia instantánea se refiere a la frecuencia de la señal en un momento dado y se define como la derivada del argumento de la función de la señal en el tiempo.
La fase instantánea, por otro lado, se refiere al ángulo en el que se encuentra la onda en un instante específico. Estos parámetros son esenciales para la comprensión de cómo las variaciones en la señal del mensaje afectan a la señal portadora en la modulación de frecuencia y de fase. La relación entre estas es vital en sistemas de comunicación, ya que una pequeña variación en cualquiera de las dos puede alterar de manera significativa la fase de la señal. Proseguimos con la desviación de frecuencia y fase. Esta se refiere a la variación en la frecuencia de la señal modulada con respecto a la frecuencia de la portadora. Esta desviación es crucial en la modulación de la frecuencia, ya que determina el ancho de banda del canal y, en consecuencia, la cantidad de información que puede ser transmitida sin interferencia. Una mayor desviación tiende a resultar en un mayor ancho de banda, lo que puede ser ventajoso para la calidad de la señal, pero también puede contribuir a problemas de interferencia con otras señales en el espectro. Proseguimos con el índice de modulación. Esta es una medida que describe la amplitud máxima de la modulación aplicada a la portadora en relación con la frecuencia de modulación. En el caso de la FM, el índice de modulación también está relacionado con la desviación de frecuencia. Un índice de modulación más alto generalmente implica una mayor capacidad de transmisión de datos. Sin embargo, puede provocar más distorsiones y un mayor requerimiento de ancho de banda. Por otro lado, la sensibilidad de frecuencia y de fase se refiere a la respuesta de un sistema de modulación a cambio en la frecuencia y fase de la señal de entrada. La sensibilidad a la frecuencia es fundamental para asegurar que el receptor pueda detectar cambios menores en la frecuencia de la señal, lo que es esencial en entornos donde el ruido puede estar presente. La sensibilidad a la fase es crítica en sistemas de modulación de fase, donde cambios en esta misma pueden resultar en distorsiones significativas de la señal si no se gestiona adecuadamente. Para terminar, hablaremos del comportamiento espectral de la modulación angular y el ancho de banda. Primeramente, el comportamiento espectral de la modulación angular, el cual incluye tanto la modulación de la frecuencia como la modulación de fase, se caracteriza por un espectro que se extiende por múltiples componentes de frecuencia. A diferencia de la modulación de amplitud, donde la mayor parte de la energía se concentra en las frecuencias centrales, la modulación angular genera varios picos en el espectro, que pueden ser utilizados para distinguirlos de la señal original. Los armónicos y subarmónicos generados durante el proceso de modulación angular permiten optimizar la transmisión de datos y mejorar la calidad de la señal en los canales de comunicación. Seguidamente, el ancho de banda es un aspecto fundamental en el diseño de sistemas de modulación angular. De acuerdo al teorema de Carson, para la modulación de frecuencia, el ancho de banda necesario es aproximadamente 2 veces la desviación de la frecuencia más la frecuencia máxima del mensaje. Esto implica que la planificación del ancho de banda es crucial para asegurar que las transmisiones no se solapen con otras señales en el espacio, garantizando así la integridad de la comunicación. Por lo tanto, un diseño efectivo de sistemas de modulación angular debe considerar cuidadosamente la relación entre el comportamiento espectral y el ancho de banda para maximizar la eficiencia del sistema. Sin más que agregar, eso fue toda mi exposición. Gracias por su atención.